tengo un experto, ¿no?, que en base a su experiencia me puede brindar el conocimiento. ¿Listo? Por eso que las reglas en el Mandani, tanto las reglas del antecedente como el consecuente son de tipo FUSI, ¿no? El antecedente es FUSI, y el consecuente es FUSI. Consecuente FUSI, ¿no? Esa es la característica del Mandani: antecedente FUSI, consecuente FUSI. En cambio, en el TSK, el antecedente es FUSI y el consecuente es CRIS. El consecuente es CRIS. ¿Listo? ¿Qué significa CRIS? CRIS significa un valor nítido, ¿no? Puede ser una constante o puede ser una función lineal, ¿no? Entonces, ¿función lineal de quién? De las entradas, ¿no? Por ejemplo, miren, si mi antecedente es CRIS, mi entrada puede ser temperatura y los valores lingüísticos pueden ser alta, medio, baja. Pero cuando yo evalúo, digo, ¿cuánto vale la salida del sistema difuso cuando la entrada es 5 de temperatura y la presión es 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta función necesaria será una función de quién? De 5 y de 20, ¿no? Entonces, esta es una función lineal que me va a relacionar las entradas, una f de x, y, de x o de x, y, z, ¿no? Dependiendo de la cantidad de entradas que tengamos. Eso significa que este sistema de Takahashi, Sugeno y Kant voy a utilizarlo cuando el experto sea capaz de tener claras sus funciones lineales, ¿correcto? Eso implica un grado más de conocimiento, ¿no? No es como le decía, por ejemplo, el maestro panificador, ¿no? ¿Ya? ¿A qué temperatura le vas a poner, ¿no?, el horno para calentar, no sé, cuando las bandejas de pan estén más o menos llenas, ¿no?, y el pan sea más o menos francés, o sea, francés, ¿no?, o haya francés y haya, no sé, poliza, cualquiera, ¿no? La temperatura es caliente, ¿no?, es tibia, qué sé yo, ¿no? En cambio acá necesitamos precisiones. Este tipo de datos, Takahashi, Sugeno y Kant, se utiliza cuando yo tengo un conjunto de datos de entrada y salida. ¿Listo? Y en base a ese conjunto de datos de entrada y salida, yo puedo aproximar mi función, ¿no? Yo tengo que saber cómo relaciono mi salida con mis datos de entrada, ¿correcto? Entonces, ahí sí voy a encontrar una relación, ¿no? Tengo que buscar la relación matemática. Entonces, este modelo requiere que este experto ya tenga un poquito más de conocimiento y que este experto me pueda expresar su conocimiento con una función lineal. Porque si ese experto no puede expresarme, entonces no puedo usar Takahashi, Sugeno y Kant, ¿no? Tendría que utilizar un modelo tipo Mandani. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es de que para sistemas, por ejemplo, como en este caso, cuando mis funciones son no lineales, el modelo Takahashi, Sugeno y Kant se presta mejor, ofrece mejor performance que un modelo Mandani. ¿Listo? ¿Y cuando trabajamos sistemas no lineales? La mayoría, bien, en sistemas de control, en sistemas físicos, la mayoría de nuestros sistemas son no lineales, ¿correcto? La mayoría, nosotros como seres humanos, ¿no? Nuestro corazón, ¿cómo trabaja? Es un modelo matemático, ¿no? Una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Listo? Entonces es un modelo no lineal. ¿Listo? Si ustedes calientan, por ejemplo, el agua, seguramente han hecho ese experimento en física, la temperatura no sube linealmente, ¿no? Sube exponencialmente, ¿no? Y luego llega un punto, y luego empieza a bajar, ¿no? Si ya le quito el calor, por ejemplo, y no baja tampoco linealmente. Entonces eso demuestra que son procesos no lineales, ¿no? No es que suba y luego baje, ¿no? No es que suba, se detenga y luego baje, no, ¿cierto? Entonces la mayoría de procesos son no lineales, pero para ingenierías, para hacerlo sencillo, eso lo han visto con Marcelo Quispe, ¿no? Se trabaja por partes, lineal por partes, ¿no? Para aplicar nuestros principios. ¿Listo? Entonces, la mayoría de procesos son no lineales, por eso es que necesitamos herramientas que también manejen sistemas no lineales. Entonces, miren, para este primer caso, tenemos la función valor absoluto. ¿Ya? Esta es una función no lineal. ¿Listo? Entonces, yo la voy a representar primero, y es el primer punto de la tarea que van a realizar ahora, ¿no? En la actividad. Van a aproximar esta función por un sistema difuso tipo Mandani. ¿Listo? Por un sistema difuso tipo Mandani.
Y ahí tendrán que ver cómo modificamos mis funciones, etcétera, para obtener esta curva, ¿no? ¿Listo? Que la función modelada me devuelve la función valor absoluto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, acá, apellido. Torres. ¿Qué Torres? Torres Quispe. ¿Sí entendido? A ver, vamos a ver, ¿cuáles son los pasos para hacer un sistema difuso? ¿Cómo hacemos un sistema? Miren, en general, ¿no? No significa maldad ni caja. Tampoco Juárez. Primero tengo que un antecedente. Eso hemos visto, ¿ah? Definir las entradas. Tiene claro nuestro proceso, ¿no? Anel. A ver, vamos por partes. A ver, en este ejemplo yo quiero implementar este sistema, ¿cierto? Con un sistema difuso. ¿Cuál es lo primero? ¿El antecedente consecuente? Primero, creamos una función para... Todavía no hay nada de funciones. Lo primero sería, ahí está levantando la mano. No, bueno. Se está estirando. Sí. Acá. ¿Se definen en reglas seriedad? Primero hay que identificar, definir, visualizar cuáles son entradas y cuáles son salidas. Es lo primero, ¿no? ¿Listo? ¿Cuáles son entradas y cuáles son salidas? Entonces, primero vamos a definir las entradas y las salidas. En este caso, a ver, vamos por partes, ya vamos aterrizándolo acá. ¿Ya? Para este sistema, ¿cuántas entradas tengo y cómo se llama? X, la entrada es X y la salida es Y. Entrada X y la salida es Y. ¿Está claro? Luego que hemos definido ya cuáles son la temperatura y la salida es velocidad, ¿cierto? Ya está mi entrada y mi salida. Los rangos, pero eso tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama? Universo. Universo de discurso. Tengo que definir mi universo de discurso. Por ejemplo, para mi variable X, ¿cuál va a ser mi universo de discurso? ¿De dónde a dónde voy a evaluar, no? ¿Cuál sería su universo de discurso? Para esta función, por ejemplo. De menos 12 a más 12, de menos 15 a más 15, ¿no? O menos 100 a más 100, depende como quiera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para esto defino mi universo de discurso, ¿correcto? Para Y, para mi salida, ¿cuál sería el universo de discurso? 0 a 12. De 0 a 12, ¿no? Ya conocemos, un poco la función valor absoluto, ¿no? ¿Listo? Ya está. Entonces, una vez que hemos definido las variables y sus universos de discurso, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Función. ¿Qué definimos? ¿Funciones de membresía? Los funciones de membresía todavía no. Todavía. Las entradas vienen a ser ¿qué? Y las salidas vienen a ser mis variables lingüísticas de entrada y salida, ¿no? En el mundo CRIS, variable de entrada, variable de salida. En el mundo FUSI se llama variable lingüística de entrada, variable lingüística de salida, ¿no? Por ejemplo, una variable lingüística es X, una variable lingüística es la temperatura, ¿no? Una variable lingüística es salida por una velocidad, la presión, qué sé yo. ¿Está bien? Ya, una vez que hemos definido las entradas, es decir, las variables lingüísticas, ¿cuál sería el siguiente paso? Para cada variable lingüística tengo que establecer ¿qué? Los valores lingüísticos. Los valores lingüísticos. ¿Y cuáles son los valores lingüísticos? A ver, para la temperatura, a ver, alto, bajo, medio, ¿no? Y son los valores lingüísticos, ¿o no? Los valores, en CRIS, un valor, 5, 10, 15, ¿no? En FUSI, un valor, bajo, medio, alto, ¿no? Frío, tibio, caliente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que hemos hecho eso, tengo que definir los valores lingüísticos, ¿no? Los valores lingüísticos de la entrada y de la salida, ¿no? ¿Listo? Valores lingüísticos de entrada y salida, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá, vamos trabajando. Vean atentos acá para no, si no va a cortar la explicación. Si ya están trabajando, entonces significa que ya lo saben cómo hacerlo, ¿no? A ver, ¿cuántos valores lingüísticos voy a definir ahí? Para mi entrada. Ya hemos definido que la entrada es X, la salida es Y, mis universos de discurso. Ahora vamos con los valores lingüísticos. 3. ¿Cómo se llamaría? Negativo, 0 y positivo. Negativo, 0 y positivo, ¿no? Negativo acá, 0 acá, positivo acá.
¿cierto? Para la salida, Cero el 12. 0 y positivo. No, puede ser 0 y positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para cada valor lingüístico, tengo que definir recién su función de membresía. Por ejemplo, me dijo su compañero, para el valor lingüístico negativo, ¿qué tipo de función de membresía le voy a dar? Triangular. Podría ser triangular, podría ser trapezoidal, ¿no? ¿Listo? Para el positivo podría ser trapezoidal. Para el 0 podría ser una triangular, ¿no? Angostita, puede ser una campana de Gauss. O puede ser una función especial que hemos visto también. ¿Cómo se llama esa función especial? Sí. Que vale 1 solamente en un solo valor. Sigmoidea. No, sigmoidea tiene muchos valores, ¿no? La que puede ser angostita, ¿qué? Singleton, correcto, Singleton. ¿Ah? Esa es la función, Singleton. ¿Listo? ¿Qué es la función Singleton? Una función que vale 1 en 0, ¿no? Y lo demás ya no vale, ¿no? En todo eso podemos aplicar, ¿ya? Entonces definimos los valores lingüísticos de entrada y salida. Y una vez que hemos definido los valores lingüísticos, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Las reglas, recién vienen las reglas, ¿no? Las reglas me dan las relaciones estas, ¿no? Si X es negativo, si la temperatura es alta, media, baja, etc., ¿no? Las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia. Listo. Y luego ya vienen los mecanismos de implicación y de agregación, que eso los hace el software, ¿cierto? En este caso Python. ¿Está bien? Sí, porque nosotros no vamos a justificar ni vamos a hacer implicación y agregación, ¿no? Entonces, en el examen se explica manualmente, ¿no? La implicación de cada regla y la suma, ¿no? Que es la agregación, ¿no? ¿Sí entendido? Es lo que tenemos que hacer para la primera. Y el resultado tendrá que ser una función similar a esta. Una función similar a esta. ¿Listo? ¿Sí entendido? ¿De qué va a depender que se aproxime esta función? De la cantidad de funciones de de membresía. de valores lingüísticos, del tipo de función de membresía, de sus reglas, etc. ¿Está bien? Entonces vamos a ver y van a experimentar, entre comillas, lo van a sufrir, ¿no? Que de repente con Mandari no puedan aproximar también, necesitan muchas funciones, ¿no? ¿Ya? Y entonces vamos a ver luego cómo lo hacemos con Takaji Sukemikan. ¿Listo? Entonces, en la siguiente práctica, en el siguiente punto, yo les estoy proporcionando acá un código para implementar el modelo Takaji Sukemikan. ¿Listo? Y también, acá tengo otro, a ver, un minutito. Hola, tengo uno. Voy a entrar con el usuario. Víctor, bueno. Ya no es una locura, pero está cumplido. Y que yo con el bien después de ayer me llamaron y me dijo que pongamos el nombre en Estados Unidos de Spotify y el niño no. Bájate el sueldo, sin vergüenza. Que no corras. No sé qué si es una perra en el Arsenal. Ahora. Sí, el que le duele todavía, sí, le ha ido ahí en noche de agua. Y lo pisa. Quiero cortar y lo tengo y se lo hace la vez. Pues yo le que me cambie todo lo que dice que le saco una cosa, mira, ya está mejor, para el cine. No puedes usar. Es que ahorita va a tener una avance con el tiempo.
Acá lo tienen, no sé qué ha pasado. Acá está ejemplo 1. Ya miren, en el código les estoy colocando un código, ¿ya?, para trabajar el modelo Takaki Sukenikan. O si quieren, acá les voy a mostrar otro código. Y que no se mire, creo. Creo que es un idiota, ¿no? Sí. Mi padre lanzó un ¿Quién lanzó quién? Bueno, su papá, porque ya estaba Messi, estaba Suárez. Que Frenkie, no sé si. Estaba este hijo del Frankie de Ya. allá. Frenkie el rubio de Jack. Sin full. Ya miren, acá tiene otro código, no sé si se lee. Ahí le voy a mostrar. ¿Ya? Allá tienen, entonces rápido para que vean la diferencia, dónde cambia, ¿no?, el programa. Por ejemplo, recuerden el programa de las propinas que vimos el primero, ¿no?, que era un ejemplo más grande. Sobre el mismo problema, ahora lo va a hacer con Takaki Sukenikan. Ya para que tengan dos versiones de código de Takaki Sukenikan. Uno que está en la guía práctica y el otro que les estoy mostrando acá. Bien, por ejemplo, a ver, importo la librería, ¿no? Vamos a importar la librería de lógica difusa llamada Sinful. No sé por qué. Sinful. ¿Listo? Y la voy a importar como SF, Sinful, las iniciales. Y ahí voy a crear el conjunto difuso FS, ¿no? Pues FS es igual a SF, Fuzzy System. ¿Listo? Creamos los conjuntos difusos y las variables lingüísticas de entrada, ¿no? Ahí estamos haciendo los mismos pasos que les estoy poniendo en la pizarra, ¿no? Creamos los conjuntos difusos de entrada y salida. Entonces digo, voy a crear el conjunto S1, ¿no?, que va a ser un conjunto difuso de quién, una función triangular, ¿no? Triangular membership function con A vale 0, B0, C5, y le voy a llamar low. ¿Listo? Voy a crear la función llamada S2. S2 va a ser una función también triangular que va desde A 0, 5 y 10, y se va a llamar medio. Y voy a crear la función llamada llamada S3, va a ser una función triangular con centro en 10 y en 5 y 10 los extremos, llamado height. ¿Listo? Estas tres valores lingüísticos los voy a agregar a mi variable lingüística, esa fs add linguistic variable, variable lingüística, voy a agregar, ¿no? ¿Cómo se va a llamar mi variable lingüística? Quality. ¿Qué términos va a tener? S1, S2 y S3. ¿Está claro hasta ahí? Hasta ahí similar que Mandani, porque los antecedentes son Fuzzy. Para la salida, igual voy a decir, ¿por qué no para la calidad del servicio, ¿no? La calidad del servicio igual va a ser pobre, promedio o bueno, ¿no? ¿Listo? Ahora bien, creamos los conjuntos difusos de salida. Acá está la diferencia. Hasta acá el entrada, ¿no es cierto? Conjuntos difusos y los valores lingüísticos de entrada. En la salida, miren, voy a crear el Fuzzy set output value propina, y la propina le voy a decir que va a valer de 0 a 25, ¿correcto? De 0 a 25. Una vez que definí esto, ahora vamos a definir las reglas, ¿no? ¿Qué dicen las reglas? If quality is low or service is poor, then la propina es igual a 5. Regla 1, regla 2, regla 3. Luego ponemos fs.addRules. Vamos a agregar las reglas R1, R2 y R3 a mi sistema difuso. Probamos el sistema y mostramos la propina. ¿Está bien? ¿Sí entendido? Bien, definimos las reglas y las añadimos a las reglas, ¿no? Y luego simplemente vamos a probar el sistema. Le digo que vamos a ingresar a la variable quality el valor 6.5 y para la variable service el valor 9.8. Para que en base a eso me calcule la propina, ¿no? ¿Se entendió? Entonces tenemos un programa en la guía práctica y acá tenemos el otro programa, ¿no? Tenemos el otro programa, acá también está en cola, esto para que puedan trabajar. ¿Ya? Entonces en la guía práctica, voy retomando. Corren este código y le va a salir la función valor absoluto. ¿Está bien? Corrigen una pequeña diferencia en la gráfica que se van a dar cuenta que es, ¿ya? Para que ustedes hagan, porque este código lo copien y va a funcionar. ¿Listo? Y en el tercer punto vamos a aproximar esta función. Miren. Ya no es una función cualquiera, ya no es una función matemática, sino es una curva de control. ¿Listo? Pero alguien dirá, esas curvas de control de repente no son del tanto reales, ¿no?
tienes razón, es una aproximación lineal a mi curva de control. ¿Listo? Entonces mi curva de control, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Tengo mi curva de control, una curva de este tipo, ¿no? ¿Listo? Así como está en color verde, ¿no? ¿Listo? Es el comportamiento de mi sistema de control. ¿Ya? Entonces, miren, si este es el comportamiento y yo quiero trabajarlo con sistema TSK, lo voy a linealizar por partes. Entonces, ya voy a considerar que de acá a este punto es como una constante. De este punto a este punto es una función lineal, constante. ¿Está bien? Entonces, mi universo de discurso para mi variable error va a ser de menos 20 a 20. Yo le diré pues determinadas variables, ¿no? Muy negativo, negativo, cero, positivo, muy positivo, ¿no? Y luego estableceré mis reglas, ¿no? Si es que el error es muy negativo, entonces mi salida es constante, ¿no? Entonces, mi salida, ¿cuánto valdría acá en este caso? ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 2, ahí está el punto P1, ¿no? Si la entrada está entre este punto y este punto, ¿qué hacemos? Ah, es una función lineal, ¿no? Ecuación de una función lineal, y igual a mx más b, ¿no? Ya, la pendiente y el intercepto, ya está. Está en este punto otra función lineal, está en este punto otra función lineal, o bien, si está en el último tramo, una constante. ¿Está claro? Hay que linealizarlo por partes. ¿Listo? Ahora, si ustedes ejecutan este sistema de control, lo que vamos a obtener es esta curva, así, media brusca. ¿Listo? ¿Por qué se debe o a qué se debe esa curva brusca? Cuando yo utilice, escuchen bien, funciones de membresía tipo triangular o trapezoidal, los cambios van a ser así medios bruscos. Lo aproxima así, pero no es lo mejor, ¿no? ¿Listo? Es como le decía a todos los grupos, creo que ustedes también, como cuando uno empieza a manejar, ¿no? Acelera, le mete un pito y lo hago saltar al carro, ¿no? Frena, le mete un freno, en 0 segundos para el carro, ¿no? En cambio, cuando ya tenemos experiencia, ya vamos acelerando y vamos acelerando más suave, ¿no? ¿Listo? Para provocar cambios suaves, las entradas tienen que ser de tipo gaussianas. ¿Ya? Miren, tienen que ser de tipo gaussianas. Entonces, desde mi universo de discurso, que es de menos 20 a 20, yo voy a definir, acá le estoy sugiriendo, las siguientes funciones de membresía. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer es poner